Buenas noches, ¿qué tal? Estamos con la doctora María Ángela Guamán, una especialista, abogada de la ciudad de Ayacucho, que tengo el honor de conocerla y que varias veces ha sido expositora sobre temas de familia, ¿no? También estamos con el abogado Juan Laguna, parte de la Asociación Padres Presentes, a la cual yo también pertenezco, y también que tiene un problema bastante serio de alienación. Y bueno, empecemos. Doctora María Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, quisiera estar un poco mejor, querer comprender que esta situación que siempre nos convoca cambie. Sin embargo, no hay peor batalla de la que no se hace, ¿no? ¿Cierto? Estoy muy contenta de estar contigo, Cristian, conocer a Juan y a través de ustedes a muchos papás que en este momento necesitan nuestra voz, necesitan nuestro aliento. Y bueno, para eso estamos aquí. Gracias por la invitación. Juan, Buenas noches, Cristian. Buenas noches, doctora. Para empezar, el gusto es mío de conocerla, doctora. Por fin tenemos el gusto de conocernos. Y bueno, reitero el tema en cuanto a que es una pena tener que reunirnos por eso y por temas más gratos, ¿no? Pero sí, es una situación que debemos cambiar y debemos buscar mecanismos y vías de solución para este problema que de verdad que arrastra a muchas personas. doctora, ¿qué hacer cuando un padre está en una lucha por verlo a su hijo y se encuentra después de tiempo con un niño que realmente ya no lo reconoce o no lo quiere o no quiere saber nada de él? ¿Qué hacer en ese momento como padre? Bueno, el, digamos, a ver, ¿cómo podríamos empezar esto? El qué hacer ya es ya la acción, pero lo que tenemos que primero enfocarnos es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está ocasionando esta pregunta que tú haces? El qué hacer. Definitivamente en los temas de familia, las situaciones se ven caso por caso, ¿no? La alienación parental es un tema muy genérico que ataca a las familias que están en proceso de separación o divorcio de diferentes maneras. Y todo va a depender de cómo el progenitor y la progenitora asume ese duelo emocional de la separación. Es ese momento clave en el que dos adultos responsables con bastante serenidad tienen que decidir sobre el futuro de esa familia. Y el futuro de esa familia es que papá y mamá estén juntos. Esa es la gran decisión y la madura decisión que se debiera tomar. Sin embargo, los progenitores vienen cada uno de distintas realidades, vienen de distintas familias, de distintos episodios de infancia, de adolescencia, de juventud, que tal vez los han marcado padres separados, padres alcohólicos, que tal vez fueron niños o niñas tocados por algún pariente, que fueron tal vez hijos de padres alcohólicos o padres con tendencia a la drogadicción. Y se han ido construyendo de a pedacitos y así han crecido. Y por el otro lado, hay un progenitor o una progenitora que viene de una familia constituida, funcional, como ahora se le dice, una familia en la que papá y mamá hicieron todo el esfuerzo por sacar adelante a sus hijos, con honestidad, con verdad, con alegría, con optimismo. Pero el amor es ciego, como dicen. Y estas dos personas, esta progenitora y este progenitor, y adultos, se encontraron. La progenitora de pedacitos y el otro totalmente construido. Entonces, sobre esa base es que construyen una relación y una familia. Y si el otro no está sano, si el otro no está bien o la otra, ¿qué familia vamos a construir? Si el otro no tiene una idea básica de lo que significa la unión familiar, el amor entre padres, lo que todos los padres hoy por hoy debemos de hacer por nuestros hijos. No estoy hablando del sacrificio, no estoy hablando de que lo tengo que soportar todo, no. Estoy hablando de que he elegido a este hombre o esta mujer para hacer una familia. Y si me voy a embarazar, y si nos vamos a embarazar, es porque los dos hemos decidido construir
esta familia para nuestros hijos. Entonces, existen demasiadas evidencias hoy por hoy, tanto científicas, sociales, desde el plano antropológico, social, sociológico inclusive, que demuestran pues que cuando esta familia se separa, por la tradición, por la costumbre, la madre asume la tenencia exclusiva, a pesar que hoy tenemos la tenencia compartida, pero se sigue imponiendo la costumbre, y la costumbre es también una fuente del derecho. Y como fuente de derecho se respeta en las sociedades. Entonces, la madre asume, ¿no?, la custodia exclusiva, y al otro, ¿qué le toca? Al otro solamente le toca, pues, un papel de espectador. De lejitos ve cómo crecen sus hijos. Un papel de proveedor, que puntualmente tiene que depositar la pensión. Y un papel de visitador, que le otorgan días y horas para ver crecer a sus hijos, para ver cómo su hijo se forma de 5 años, de 6 años, de 7 años, pero por episodios, por capítulos es el crecimiento. Y en esos espacios vacíos, en esas nubes que existen, ¿no?, en el desarrollo del niño, es donde salen estos nuevos fenómenos dentro del derecho de familia. La obstrucción al vínculo parental y la alienación parental, que son temas netamente científicos y médicos que hoy por hoy atacan la salud mental del ser humano. Y eso no se está viendo ni en los juzgados de familia, en los informes psicosociales, ni siquiera en los informes de los psicólogos particulares a los que se contrata, salvo algunos peritos que tienen expertise en el tema psicológico jurídico. Y esto tiene que llamar poderosamente la atención a nuestros legisladores, porque ellos legislan sobre la base de los hechos. Y estos son los hechos. No hay estadísticas, obviamente, porque son cifras negras. ¿Quién quiere hablar de un padre que es obstruido? ¿Quién quiere hablar de una madre que es, de un padre, perdón, que es alienado? Nadie. Pero sí queremos hablar de madres violentadas. Sí queremos hablar de madres que hoy por hoy están siendo atacadas por el progenitor, que les están hostigando, ahora quieren hablar de la violencia vicaria inclusive, ¿no? Que Qué quieren a pena. través del hijo ocasionarles más daño psicológico, más violencia, ¿no? Entonces, definitivamente estos temas, alienación, obstrucción, ¿no?, son escenarios peligrosísimos para nuestros hijos. Y si no los vamos a tratar ahora, vamos a tener de aquí a unos 10 años una generación que va a repetir lo que ha visto en los patrones de familia, de su familia, pero con un plus más ya de violencia extrema hacia los propios hijos. Entonces, es esto lo que yo en principio podría señalar, Cristian, desde la práctica, desde todos los escenarios que me ha tocado vivir y convivir y soportar y tolerar, porque realmente el sistema está ciego, no quiere ver esta realidad. Yo quise tocar este tema con usted porque vi un discurso que usted dio en el Congreso, donde daba hincapié en el Día Internacional contra la Violencia Infantil. Usted daba hincapié de que los jueces no lo quieren ver. A mí me dolió eso. A mí se me salían las lágrimas porque fue un tema que me tocó muy, muy, muy fuerte, porque lo veo a diario. Y quería también preguntarle a Juan ahora, ¿cuál es el motor, cuál es la fuerza que te va a alimentar ahora que nos has contado que tu hijo simplemente no te reconoce? Sí, bueno, lo que me motiva es una diferenciación en cuanto, un poco lo que señalaba la doctora, y ahora que lo menciona, ¿no? A veces no nos damos cuenta y a veces el cariño, el amor nos ciega y nos lleva a casarnos con personas que provienen de hogares difíciles, ¿no? Y uno viene de otra situación. Eso puede ser una situación que se presenta y es cierto, pasa mucho. Pero es también un error de nuestro Estado en cuanto al descuido de la salud mental pública. No se considera, no es un problema para ellos, ¿no? Pero sin embargo,
los jueces y los operadores de derecho, a los jueces, fiscales y de repente en algunos ministerios que tienen trámites o procedimientos administrativos que tienen que ver con derecho de familia, ellos no lo ven así, para ellos todo es un tema legal. Y realmente el asunto de la violencia, la alienación parental y la obstrucción parental como mecanismo de ello, reitero, es un asunto de salud mental pública que debería ser enfocado principalmente desde el Ministerio de Salud, no desde el Ministerio de la Mujer. Debería existir otro tipo de ministerio que engarce con el Ministerio de Salud para tratar, y con la Policía Nacional, que tanta experiencia ha adquirido con la ejecución de una ley que desde mi perspectiva es fallida, la ley 3364, y que además ha conseguido que su propio sistema falle, ¿no? ¿Qué me impulsa? Me impulsa el amor a mi hijo. Me impulsa el amor a mi hijo. Esto no se suele escuchar en los hombres, pero es algo que también debemos empezar a decir y a tener siempre presente, ¿no? A nosotros nos mueve el amor por nuestros hijos. Y además, en mi caso, como profesional inmerso ahora en este tipo de problemática, porque ahora he tenido que empezar a ayudar a gente y a personas, hombres o mujeres, que están en una situación parecida a la mía, me doy con la sorpresa muy ingrata de que nuestros operadores del derecho, jueces, fiscales, efectivamente no ven esta situación, no la ven o no la quieren ver, o viéndola no saben de qué trata. Por ejemplo, yo acabo en la denuncia por violencia familiar que yo he interpuesto en agravio de mi hijo, porque mi hijo no se lo llevaron y mediante mecanismos de obstrucción que consiguieron finalmente una alienación que es extrema en mi caso, porque mi hijo no sabe quién soy. Y con eso han afectado un elemento importantísimo de la psiquis del menor, que es su identidad, el derecho a identificarse como hijo de una persona que es su padre. Pero el fiscal, sin embargo, considera que eso es conflicto intrafamiliar. Habiendo una cámara Gesell que, lejos de llamarle la atención, lejos de hacerlo cuestionarse, ¿y cómo llegamos a esto en un menor de edad al que ahora tiene una afectación que, si bien no se nota como una afectación psicológica o emocional inmediata, sí es una afectación actual sobre un elemento importantísimo del menor, su identidad? Y además, ¿cómo se llegó a esto si es que no se afectó otro derecho fundamental del menor, que es su dignidad? ¿No? Entonces, el fiscal lo ve, lo observa y dice, bueno, no hay alienación, no hay daño, y la alienación es un tema que solo se limita si el papá habla mal de la mamá, o la mamá habla mal del papá, y cuando la alienación, como consecuencia, es un espectro de consecuencias. Y los mecanismos para conseguir esto son generalmente obstructivos: denuncias falsas, mudarse del lugar, resistencia a las órdenes judiciales. Hay tantos mecanismos para obstruir a una persona, o simplemente no sale. O la alienación en sí misma, ¿no? Que es una forma de decir, meterle miedo de repente al menor. Si tú vas con tu papá, no te va a ir mal, hijito, que el papá te va a pegar, o simplemente si sales con tu papá, te fregaste conmigo, hijo. Cosas así. Eso es una forma de alienación. O sea, la alienación puede ser un mecanismo de violencia, un mecanismo de obstrucción en sí mismo, pero también tiene un espectro de consecuencias, que van desde simplemente que un menor tenga miedo de salir con su papá o con su mamá, hasta que un menor no conozca a su padre y no sepa quién es. Y que nuestros operadores del derecho, llamados por ley a proteger derechos fundamentales de sujetos de derecho privilegiados, por decirlo de alguna forma, como son los niños, por el principio de interés superior del menor, simplemente no aplican la ley y no identifican el fenómeno. Y no identifican el fenómeno, como bien decía la doctora, y un poco recurriendo a qué es lo que hace una norma, ¿no? ¿Qué es lo que hace una ley? Si no es que recoge una realidad social y la vuelve una regulación, o intenta regular esta realidad social a través de la normativa respectiva, ¿no? Es decir, persona, realidad, derecho, ¿no? Que se acuerda, no sé si es una cosa básica de cómo funciona el derecho en el Perú.
no lo aplican. Tienen la realidad al frente, tienen las personas al frente, pero no aplican el derecho. O sea, y esos son, dolorosamente, son nuestros operadores de derecho. Tengo el caso inmediato de un fiscal que ha archivado una cosa que es evidente a todas luces, que por lo menos debió llevar su atención a cuestionar algunas cosas esenciales como, oye, ¿y por qué sucedió esto? ¿Y cómo la mamá llega a esta situación? ¿Y por qué lo hace? No, el primer cuestionado siempre es el hombre. Esto también se verifica cuando, y creo que la doctora va a estar un poco de acuerdo conmigo en esto, cuando señalo que en esta suerte de título preliminar que tiene la ley 3364, cuando habla de la perspectiva de género, ¿no? Señala la perspectiva de género como criterio para la determinación de la ley, para la aplicación, perdón, de la ley, la determinación de medidas de protección, medidas cautelares, etc. Y también hay una parte que habla del interés superior del niño. Pero cuando se dictan medidas de protección para una persona afectada en una situación bajo el amparo de la ley 3364, se omite mencionar que los menores deben estar vinculados con su padre, a pesar de que la norma lo dice. Y te dicen, no, vaya usted a hacer su régimen de visitas. Yo lo he visto personalmente cuando a mí me aplican medidas de protección que no implicaban ni mi alejamiento de mi casa ni el alejamiento de mi hijo, y cuando yo le digo al juez de medidas de protección que se están aplicando malas medidas de protección y no me están dejando ver a mi hijo, la respuesta del juez es no al lugar medidas, no, esto no lo tengo que ver yo, vaya usted a un juez de familia y pida su régimen de visitas. O sea, no importa el menor, solo lo ven por el lado de la persona que reclama, solo lo ven por el lado de los adultos. Y es como en todas las guerras, siempre pagan los más pequeños. Doctora, ¿algún caso que a usted le venga a la mente sobre o sea, donde sea a todas luces una alineación? Sí, frente a todo, primero, ¿no? Frente a todo lo que ha dicho Juan, yo podría decir que un delincuente, un, un delincuente con delitos de sangre en sus espaldas, tiene más probabilidades de obtener un proceso judicial justo en este mundo, en América, en el Perú. Esto lo digo porque es más probable esto a que un padre que lucha, ¿no?, por la custodia compartida, por estar presente en la vida de su hijo en los juzgados de familia. Y realmente es una cosa que la vemos, ¿no? Son hombres, en su mayoría, que están en este momento sufriendo. Son hombres que están arrastrando sentimientos, están coleccionando recuerdos vagos de sus hijos para sobrellevar un proceso judicial que los desgasta emocional, mental, psicológica y económicamente. Y ese es un daño que el Estado tiene que pagar y reparar. Porque no es posible, no es justo que por pretender hacerle daño al hombre o por pretender poner al hombre en su lugar, porque siempre tiene que ser el que recibe el castigo, colateralmente se haga daño a un niño, al más vulnerable, altamente vulnerable en la cadena de desarrollo humano, el niño, niña o adolescente, ese ser humano que está en construcción. Y eso lo digo porque es así, ¿no? Es lo que pasa. Un delincuente obtiene mayor justicia, mayor amparo legal, derechos humanos, que un padre en un juzgado de familia. Y bueno, frente a un caso, tuve en el 2019 un caso que me llamó poderosamente la atención, me involucré hasta ahora, ya estamos en la etapa de reparación, por así decir. Un hombre que se enamoró de una mujer muy joven, muy guapa, se deslumbró, se casó, y ya en el matrimonio se da cuenta de las manías, ¿no?, de la señora en el tema del consumo de marihuana.
Él viajaba por temas de trabajo, tenía mucha solvencia económica, y bueno, pues la señora se embarazó, ¿no? El primer hijo, una felicidad, y el niño fue a la escuela, a la mejor escuela en Lima, y bueno, pasa que él descubre lo de la marihuana, porque ella lo disimuló muy bien durante 2 años, descubre lo de la marihuana y le reclama, ¿no? Porque ya el niño empezaba a tener conductas, y es que él inhalaba por compartir el ambiente, ¿no? Con su mamá. Entonces, la señora era ya demasiado escandalosa, ¿no? Y descubrió el señor aerosoles, vio los vouchers de compras y empezó a atar hilos y todo, ¿no? Bueno, el tema está que ya la señora empezó a tener compañías, ¿no? Extrañas, y todo eso lo llevó a que, ¿sabes qué? Hasta acá nomás. Ya nos divorciamos. Pero yo no puedo seguir con una persona que consume y que le está haciendo daño a nuestro hijo. Y yo te puedo amar, pero no puedo tolerar esto porque hay un niño de por medio. Entonces, él se fue, salió a hacer cosas, y a su regreso, en menos de 2 horas, llegó un carro de mudanza y se llevó todo lo que pudo. Alfombras, aspiradoras, cuadros y a su hijo. Entonces, desde ahí no supo. ¿Doctora? Bueno, el tema está que este señor se separa, y desde ese día empezó pues su tormento, ¿no? Porque esta señora lo alejó de su hijo, empezó a cambiar de domicilios casi 4 veces durante 2 meses, 4 domicilios en diferentes distritos de Lima. Llegó hasta vivir en Comas, vivía en San Borja. Y no lo digo tanto por el distrito, sino lo digo por la distancia, ¿no? Mientras más lejos, más dificultad, ¿no? Mientras más lejos, te hago más largo el camino de buscarnos, de encontrarnos. Entonces, se inició el proceso de tenencia porque no había ninguna situación, y ella apeló a lo que, ¿no? Al arma letal, ¿no? Esa bala de plata, la violencia. Me está siguiendo, me está hostigando. Se consiguió un par de abogadas mariposas insurgentes, así se llamaba su grupo, ¿no? Y las mariposas pues la orientaron y todo eso, y logró tener sus medidas de protección. Entonces el señor no se podía acercar a ella. Y nosotros dijimos, perfecto, que no se acerque a ella, pero sí al hijo. Entonces logramos, ¿no?, que exista un régimen de visitas para el niño, lo cual tuvo que ser, como él era el supuesto agresor y todo eso, supervisado. Entonces nosotros insistíamos en el juzgado. Entonces, si ella es la víctima y la presencia del señor le da temor, miedo, porque eso salió en un examen privado, psicológico privado, y eso fue avalado por el juzgado mientras estábamos esperando nuestro cupo en medicina legal en esas épocas. Entonces, ¿por qué usted insiste en que el señor vaya a la casa a visitar a su hijo? ¿Por qué insiste usted en revictimizar a la que está protegiendo? Entonces la juez dijo, no, es que el niño no puede salir. ¿Pero por qué? Si el niño no tiene nada que ver aquí. Claro, El interés superior del niño es superior al interés de la madre y del propio padre, inclusive. El interés ahorita es que este niño mantenga contacto con ambos padres, que no pierda contacto con su padre, con el que no vive. Él es el proveedor, si así lo quiere llamar. Está cumpliendo con la pensión de alimentos. Entonces él tiene que verificar que ese dinero está llegando a su hijo. Tiene que salir con él, ver cómo está, conversar con él. Hasta lo del colegio le prohibieron, ¿no? Entonces logramos cambiar algunas situaciones, y el hecho está que esta mujer fue más allá, ¿no? Fue más allá porque empezó a decirle al niño de que si él sale de casa, a mamá se la llevan presa. Y el niño ya no quería salir de casa, ¿no? Lo vestían, lo perfumaban, porque logramos que vaya con la trabajadora social el señor para que no haya ese tema de que me miró, ¿no? Con su mirada me hizo amedrentamiento psicológico, que ese era el término que utilizaba siempre. Entonces, el niño, ¿vamos a salir? No. Aquí nada más. Y preguntaba el niño, ¿qué hora es? ¿Cuánto pasó? No disfrutaba de la visita.
Un niño de 4 años, 5 años, ya tenía ese control del tiempo, que no es pues el control de un niño. Un niño no tiene control del tiempo cuando está con sus padres, pero él sí lo tenía. Bueno, el tema está que también, aparte de hacer esa situación tan perversa en su hijo, lo que hizo fue empezar a señalar que el niño tenía un tema en los músculos inferiores, en las extremidades inferiores, como que el niño no podía caminar. Si hasta antes de la separación el niño era un saltarín, teníamos los videos, ¿cómo es que después de la separación el niño tenía que andar en coche? Sí. En coche. Y así lo llevaba la audiencia y la juez lo permitía. Y que le estaba dando algo de dopamina, no sé qué cosas. Y que ¿dónde está la receta? No, no está la receta, eso me aconsejó un amigo. Señora Sí. juez, ¿cómo es esto? No está medicado. El niño hasta antes del divorcio, de la separación, perdón. El niño, aquí están los videos, hicimos todo y no miraba. Y era una desesperación, ¿no? Entonces logramos ya con un perito, porque aquí había que ir con peritos, porque ni los del juzgado miraban lo que era obvio. Entonces logramos que se realice un debate pericial, algo sui generis. Entonces ahí es donde se empezaron a caer todas las evaluaciones psicológicas y sociales del juzgado. Y la juez la quejamos y nos cambiaron de juez. Y a la otra juez de miedo, más que por razón, por miedo a perder su puesto, ni siquiera por proteger al niño, es que empezó a poner las cosas en su lugar. Y logramos el externamiento y logramos visitas de 3 días a la semana. Logramos que el papá vuelva a tener acceso al colegio, que ya estaba hablando de una shadow, una maestra sombra, la señora, que quería 4.000 soles para la maestra, para la shadow, y que quería un colegio particular para el niño, que costaba más de 5.000 soles, y que quería un departamento completo, que según ella, el señor tenía 4 y que uno le correspondía a ella, porque su hijo tenía TDAH. ¿De dónde sacó eso? No lo sé, pero después logró, con favores, sacar un examen donde el hospital declaraba que el niño tenía pues una discapacidad leve y ya había tramitado en el CONADIS con favores un carnet. O Ah, sea, a ese nivel puede llegar una persona cuando realmente quiere destruir a otra, y en este caso a su propio hijo, porque el o sea, papá no podía sufría. caminar, supuestamente que agarró de ese lado, la jueza le avaló todo eso, que era de parte, no tenía ningún tipo de prueba legal, y después adoptó por lo de TDAH leve, que casi todos los niños lo tienen, que eso es más, Ujú. creo que casi todos los seres humanos. En nuestra época eso no existía, simplemente tu mamá con un buen grito te arreglaba, y resulta de que, oye, de terror, ¿y esta jueza todavía ejerce o ya no es parte del Poder Judicial? Porque es vergonzoso para el Poder Judicial. Sigue, sigue, ahí me enteré por ahí que sigue. Tengo otro juzgado por el que la quejamos, pero sigue ahí porque realmente la carrera magisterial hoy por hoy, ya no es pues una carrera de gente decente, ¿no? Hay gente que ha entrado con la finalidad de crecer como personas y está bien, es válido, pero no puedo crecer sobre la base de destruir a los demás, y menos si tengo ese gran poder de ayudar a las personas. La justicia te da ese gran poder de ayudar, de hacer el bien. No puedes utilizar la justicia, ¿no?, para hacer daño al otro. Como abogado preparado, como ser humano que tengo conciencia de mis actos, tengo que primar por sobre todo el bienestar de los demás. A eso estoy llamado. Esa es mi vocación de servicio. Y quienes estamos inmersos en temas de familia, tenemos que tocar los temas de familia desde un enfoque netamente humano. Los tecnicismos, como te decía al inicio, vienen después. El por qué, qué pasa, eso viene después. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacernos la gran pregunta existencial. ¿Dónde estamos? ¿Y qué estamos haciendo en ese lugar?
En este momento nosotros estamos frente a una gran problemática que solamente la van a sentir en la piel quienes pues están inmersos en estos procesos. Porque los demás, ni por empatía, porque no me interesa, eso no me va a pasar. ¿Qué habrás hecho? Te lo mereces. Ahí está, pues, ¿no? Entonces, realmente la indolencia social es a todo nivel, en todo fenómeno social. Pero en este que involucra a niños, tenemos que estar aquí, dando nuestro granito de arena, porque hay muchos hombres que nos necesitan en este momento. Nos necesitan. Escúchenme, por favor, quienes están pasando esto. No bajen la cabeza. Tienen que salir a hablar. Y no necesitan tener tras de ustedes una banda, un megáfono, no. Basta el gran amor que le tienen a sus hijos. Basta que realmente sientan que están fregando, discúlpeme la expresión, están fregando la vida de sus hijos, están pisoteando sus derechos a la identidad, a la seguridad, al desarrollo, su derecho sagrado a tener una familia y a crecer en familia, para que yo como adulto salga a dar la cara por él. Pues si tú no lo haces, quien me está escuchando, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Si tú no hablas, nadie va a hablar por tu hijo. Y va a crecer con ese vacío, va a crecer con esa sensación de abandono. Esa sensación de abandono que nos persigue hasta de adultos es irreparable. Es irreparable. Ni el mejor peluche, mamá, que me estás escuchando, ni la mejor torta, ni el mejor padrastro va a suplir a ese papá que ama a su hijo. Entiéndelo. Ese hombre que está a tu lado, o esa mujer que está a tu lado, la segunda pareja, es tu pareja. Sé feliz con él o con ella. Disfruta de la vida. Pero no impongas figuras paternas que no corresponden. No empieces a crear falsas memorias, falsas historias en la vida de tu hijo. Le estás haciendo mucho daño, muchísimo daño. Y cuando ese niño crezca, no te va a decir gracias, mamá. Se va a ir de tu lado porque va a decir, he crecido con un monstruo a mi lado. He crecido con una persona que me ha dicho cosas que nunca han ocurrido. Pero ya le destruiste 20 años de su vida. ¿Qué hacemos con ese hueco, con ese vacío? Entonces, realmente lo que les he contado ha terminado ahora en el 2024 con el niño, ya con el papá. Ya lo tenemos. Y lo tenemos porque yo ya lo siento como mío, ¿no? Son años del 2019 hasta ahora. Ya lo tenemos. Pero lo tenemos en unas condiciones en las que nos va a costar anímicamente, emocionalmente, en el tema médico, recuperarlo. Porque esta señora ha sido una salvaje en crearle enfermedades, en crearle falsos diagnósticos, en haber permitido que le suministren medicamentos para que el niño tenga sensaciones de sueño y no vaya a la audiencia. Si está dormido, no puede, ni puede caminar. Y le levantaba la rodilla y la rodilla del niño estaba así, así. Mire, ve, no puede. Y a mí me hace venir desde comas, vengo desde comas, doctora. Mire, con mi cochecito, subiendo los micros, porque este señor no me quiere dar pensión, recibía 2,000 soles de pensión. 2,000 soles de pensión. Entonces, son muchos cuestionamientos que a la hora de la hora, pues la juez lo que tiene que ver ahí es al ser humano más vulnerable, altamente vulnerable y altamente en riesgo, que es el niño. Él tiene que ser el foco de atención de la juez. Su sistema de protección tiene que ir hacia el niño, no a los adultos. Los adultos son la columna de ese niño que van a tener que llevar terapia, llevar ayuda para que puedan fortalecerse sus competencias parentales. Pero al quien necesitamos sacar de ese mundo, de esa situación, es al niño. Y solo un correcto diagnóstico va a lograr eso. Y doctora, qué pena con esa mujer, porque ahorita no se da cuenta lo que hace por su capricho, pero No, y lo peor es que no hay sanción para ellas. Olvídate, no hay sanción para ellas. Ningún tipo de sanción. yo Es solamente entiendo, la madre, ¿no? Es la madre que, bueno, pues estuvo estresada, la separación la afectó,
Pero yo digo, si eso lo hubiese hecho el padre, Uy, ya estaría ahorita tras rejas, ya estaría ahorita, ¿no? Y lapidado socialmente, ¿no? Mal padre, mal hombre, expuso a su hijo, lo medicaba en exceso, etcétera, etcétera. Inclusive ahora, a las propias madres que golpean a sus hijos, no hay forma de castigarlas. Solo se les suspende la patria potestad. doctora, Un ni eso. gran castigo es eso. En Hilo, un padre, estuve conversando con él hace un par de días y me dice de que no, está dentro de su derecho. Usted acuérdese que su mamá antes le daba un chancletazo. Oye, le rompió la boca al niño de 8 años. Le rompió la boca y archivaron. O sea, a ese nivel hemos llegado. O Ujú. sea, no, Que, es triste, pero está pasando tanto en fiscalía como en el Poder Judicial. O sea, no solo estamos hablando, usted cuenta esta historia de terror, que cada vez es más frecuente y las autoridades no hacen nada. Tenemos que levantar la voz, tenemos que hacer conversatorios, tenemos que visualizar, porque esto pasa cada vez más y no podemos permitirlo. Usted tiene toda la razón de llamarle la atención a todos los padres. Yo escucho todo el tiempo, ¿sabes qué? Ya me han dicho que mejor que cuando cumpla 18 que me busque. No lo hagan, señores, no lo hagan, porque ese niño va después de grande, mi mamá me coaccionaba para que diga eso. No fue suficiente lo que hiciste. No se dejen vencer. Porque muchos agarran y dicen, no, no me quiere. No es que no te quiera, es que está amenazado. Tú te vas y después se enfrenta a un monstruo, un Godzilla, para quien me ve y sabe de qué estoy hablando. Un Godzilla que agarra y lo coacciona para que no lo tome fotos. Tú que me ves, sabes a quién me refiero, porque sé que lo vas a ver. Sí, Cristian, y definitivamente yo quiero, no me estoy despidiendo, ¿no? Quiero definitivamente abrazar a todos esos padres que en solitario en este momento están llevando su pena, su agonía, su desesperanza. Quiero abrazarlos y como abogada, como mujer, como madre, como ciudadana, decirles que no están solos y que ustedes están siendo en este momento, eh, consideren esto como una prueba que tienen y deben pasar, ¿no? Ustedes son, pues, eh, personas que tienen que sobreponerse del dolor de haber perdido por alguna circunstancia el contacto con sus hijos. Piensen que solamente es una pérdida momentánea. No se derroten, no crean que ya lo han perdido todo. Es una pérdida momentánea. Y lo que tienen que evitar es ser borrados de la vida de sus hijos, ¿no? Por la mala decisión de personas que están administrando la sagrada justicia en el Perú, por la mala asesoría de abogados infames, mercantilistas y corruptos que están lucrando con el drama familiar y que pese, ¿no?, a haber tocado fondo ustedes, tienen que ser capaces de esbozar cada día una sonrisa en su rostro. Sonrían porque al otro lado está tu hijo que te necesita. Nadie te puede vencer. Tu hijo va a ser siempre tu mayor fortaleza. Disculpen, lo tenía que decir. Gracias, doctora, gracias por sus palabras. Juan. bueno, suscribiendo prácticamente todo lo que ha dicho la doctora Guamán, yo quería agregar algo, ¿no? Este importante elemento de vulnerabilidad en nuestros niños, que es simplemente soslayado, olvidado, desaparecido, omitido por los operadores. Pero hay una cosa que mencionó la doctora que a mí y que viene ahorita a colación en el contexto actual, en la coyuntura actual, ¿no? Estamos viendo diariamente cómo hay jueces y fiscales que están metidos en situaciones poco claras, ¿no? Y que cobran y que están metidos y que condenan al inocente y al que tiene dinero y es culpable, lo exculpan, lo liberan. Yo no sé si los jueces de familia, los fiscales especializados, ni sé cuántos, pero indudablemente lo que se ve ahorita me lleva a pensar algunas cosas y quizás explique en algunos puntos o en algunos casos
el por qué algunos de estos operadores de derecho tan importantes en la defensa de los derechos de una persona vulnerable, como son los niños, simplemente no aplican el derecho correcto. Lo olvidan. Y olvidan la vulnerabilidad, olvidan el interés superior del niño, olvidan sus funciones sistémicas y diádicas dentro del aparato jurisdiccional o del sistema legal en general. Entonces ahí me lleva a ver otra cosa, ¿no? Que al no estar tan, vamos a decirlo así, tan actualizados en los temas que están vigentes, como es la alienación parental, la obstrucción, la violencia psicológica contra el hombre también y contra niños, contra los menores, dejan de lado las sanciones probables y además dejan de lado que las mujeres que cometen estas situaciones, que entran en estas situaciones como la descrita por la doctora y como la que me está sucediendo a mí, es muy probable que se originen en traumas de infancia o en problemas de salud mental. No hablo de que estén locas, es decir, no todo puede ser una patología, pero sí podemos estar hablando de perfiles o trastornos, no conductuales o trastornos psicológicos, que se originen quizás en sus propios, en su propio crecimiento. Pero eso ni siquiera se cuestiona, ni siquiera se llega a cuestionar. Yo estoy afrontando ahorita una investigación en la que en un principio se ordenó evaluación para la madre del menor agraviado, pero inclusive sin esa evaluación se ha ido al archivo, porque consideran que no es un, es un conflicto intrafamiliar y no se trata de soslayar las cosas con tal de mantener un prejuicio sobre un grupo social, que en este caso son los hombres, padres, ¿no? Para favorecer a otro. Disculpen si sueno así, pero es lo que se está percibiendo, ¿no? Que hay una suerte de prejuicio instaurado para poder favorecer a un grupo en detrimento de los derechos básicos, que incluyen el de presunción de inocencia en los hombres, y perjudicarlos, ¿no? Porque lo que señala la doctora, estamos en la punta de un iceberg que vamos a ir descubriendo, porque en esta agrupación somos un grupo, pero yo estoy seguro que hay más grupos como nosotros y que hay muchísimos más hombres que no están hablando respecto al tema, por cuestiones de paradigma social, por cuestiones de paradigma hasta de género probablemente, pero sea lo que fuera, acá hay una cosa que ha mencionado la doctora y yo quiero también reforzar. Nosotros, los abogados, tenemos que regresar de alguna forma a ser parte de ese sistema que defiende a lo vulnerable de un niño. Porque nos estamos olvidando de nuestra identidad moral, de nuestra ética, Nuestra esencia. y lo estamos Disculpa. sustituyendo por los honorarios, ¿no? Nos olvidamos de que esos niños que se van a ver afectados cuando viene una madre, y yo lo he pasado, porque lo he comentado en otro momento, que viene, es Juan, doctor, yo no quiero que el marido, mi ex marido vea a mis hijos. ¿Pero por qué, señora? Porque es un mal padre. No, es bueno, pero no lo quiero ver, no me quiero, yo lo odio. Pero sus hijos lo odian. No, 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 al contrario, lo quieren, pero me molesta. O sea, y cuando yo la veía hablar, yo veía una persona que tenía algún problema, ¿no? Como seguramente lo ha tenido el problema del caso que la doctora ha descrito. La señora esa, estoy seguro que si pasa alguna evaluación psiquiátrica, algo le van a encontrar, porque no es normal ese tipo de comportamiento. El comportamiento normal de una madre es proteger a su hijo, incluso de sus propios traumas, incluso de sus propios problemas, por encima de todo. Eso implicaría algún perfil sano mental, pero no. Los mismos operadores del derecho, jueces, fiscales, están permitiendo que eso se proyecte sobre los niños. No están tomando consideración de las bombas de tiempo que se generan en los niños. En el caso mío, que ya lo he comentado en algún momento, mi hijo no me reconoce. Yo tengo un régimen de visitas que puedo ejecutar, pero ojo, mientras yo pienso cómo voy a ejecutar ese régimen de visitas sin afectar emocionalmente a mi hijo, la otra parte está pensando en cómo eliminarlo. Y tengo que pelear contra eso, y tengo que pelear contra... En mi caso Es he como tenido un una... juego de haces lo que está pasando.
es un juego una suerte de juego de gato y ratón en el que yo tengo que andar calculando cosas con el sufrimiento mismo que provoca el hecho de yo saber que no hice nada para merecer esto. ¿Y cuántos hombres pasan por lo mismo? Ujú. Que no hicimos nada para merecer esto, pero tenemos que afrontarlo. Yo, que quizás no habiendo sido una persona que estaba tan empapada en estos temas cuando empezó la situación, porque yo veía otras cosas en otras áreas del derecho, tener que afrontarlo, tener que encontrarme con esta, vamos a decirlo decorosamente, dislexia de los mismos jueces y fiscales respecto a la normativa que deberían estar aplicando, cuando no lo entendía, no lo creía. Yo no llegué a pensar, no, pues, o sea, probablemente yo estoy equivocado. No, coincido con la doctora cuando señala toda esta situación y la permisividad que hay por cuestiones que de repente se convierten en el establecimiento de paradigmas antiguos, como que, ¿qué es el hombre? Es que el niño tiene que estar con la mamá. No, es que si es mujer, como la madre, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, pues, el niño no necesariamente está seguro con la mamá, porque la mamá necesariamente no es buena. Entonces, hay las excepciones, hay la realidad social que agravia a los menores en su mala interpretación a través de la norma por parte de los operadores, que debería ser subsanado. Debería ser aplicada a través de la ley de tenencia compartida, es decir, la ley de tenencia compartida se está aplicando, ya hemos visto varios casos, y van a seguir, y Dios mediante, yo lo ruego al Señor, que sigan viniendo más casos. Pero también tenemos el gran problema de la violencia, de la norma de las leyes de violencia de género, en las que se están aplicando siempre bajo el prejuicio de género en contra del hombre, ¿no? Entonces, todo esto afecta al menor, todo esto afecta a un grupo social que todavía no está maduro, pero va a interactuar en la sociedad dentro de unos años y nos va a traer serios problemas. ¿Qué, Correcto. qué le va a decir la mamá de un niño al que, digamos, con éxito logran, bravo, logramos que olvide al padre, ahora lograremos que no lo vuelva a ver, y pasan los años y de repente el padre fallece en el camino? Como lo hemos visto hace poco en un caso, ¿no? Que el padre finalmente murió sin ver a su hijo. Y cuando el hijo se entere, 16, 15 años, porque los chicos se enteran, ¿qué le van a decir? ¿Se imaginan? La bomba de tiempo que siembran en los niños estas personas que realizan los actos obstructivos o que realizan la alienación parental como moneda regular y permitida, lo que hacen es asegurar una afectación ahorita y asegurar una afectación a futuro. Y si eso no lo ven los jueces, no sé, Sí, yo lo digo como hombre. mire, también aquí a los señores magistrados. Hay buenos, sí, pero además de ser buenos hay que ser valientes, señores. Hay que ser valientes para ir contra el sistema porque a ver, ¿me escuchan? Sí, Pero no me No, ven, no, realmente. Bueno, decía que existen buenos magistrados, pero necesitamos valientes magistrados, porque el juramento, la promesa social es la defensa de los derechos de las personas, sin distinción, ¿no? Y para eso hemos sido formados los abogados, y con mayor razón los magistrados, porque tienen la sagrada misión de dar a cada quien lo que le corresponde, en equidad. Aquí no se ve si es hombre o es mujer, por eso es que la diosa Temis tiene una venda en los ojos, que es una señal de imparcialidad, de neutralidad, de sana neutralidad. Entonces, señores jueces, el verdadero interés general del niño ante una separación familiar debería ser enfocada en aquello que el niño hubiera deseado que fuera su infancia. Esto cuando alcance pues la mayoría de edad. Es decir, desde un punto de vista a la vez prospectivo y retrospectivo. Creo que me entienden ustedes, señores magistrados. Salvo, ¿no? Como vuelvo a señalar, honrosas excepciones, existe en los juzgados de familia un habitual trato indigno y una profanación
de los derechos más elementales de la infancia y la paternidad. Hoy por hoy, niños y padres están siendo maltratados en el sistema de justicia. No se les está dando sus derechos como corresponde. No hay equidad a la hora de definir los tratos en la tenencia, las formas en los regímenes de visita y los porcentajes en las pensiones de alimentos. En nombre de los niños, se está atacando a sus padres. En nombre de los niños, se está separando a la familia extensa. La orfandad ya alcanzó a los abuelos, a los tíos. Ya son niños que solamente tienen como referente a su progenitora. Y eso no es justo, porque el niño tiene a un papá y a una mamá. Quien perdió al hombre fue la mujer. Quien perdió a la mujer fue el hombre. El niño no perdió, no tiene por qué perder. Entonces, la mirada de la justicia tiene que ir en retrospectiva, ¿no? Al hecho de que realmente lo que se está aquí vulnerando altamente es la vida de los niños, su vida, su proyecto de vida, su existencia, su esencia como persona. Los derechos son un complemento ya, pero por su solo ser niño, su solo ser persona, merece un trato digno por la propia sociedad. Y la sociedad es en principio su familia. Y si esta familia falla, ahí viene el sistema de protección del juez de familia. El Estado, en todo su entorno intersectorial, salud, educación, justicia, inmediatamente activa las alertas y protege a este niño porque su primer círculo, la familia, lo está vulnerando. Bueno, doctora, realmente agradezco mucho su tiempo. Juan, agradezco mucho tu tiempo también. ¿Me Y permites agregar una cosita? dale. Sí, acá yo quiero agregar algo, ¿no? Lo que dice un poco en el sentido de lo que la doctora está señalando respecto a que no, y es lógico porque yo sí no me puedo quejar en algo. Yo he visto los casos de jueces y de fiscales que no operan bien, pero yo sí he tenido de alguna forma un poco suerte de tener jueces con cierto criterio, ¿no? Los he visto y es más, inclusive en provincia, ¿no? He encontrado en determinado momento más disposición a trabajar con cierta rapidez y en favor del menor el derecho correspondiente que en algunas otras, en algunos otros lugares de nuestro sistema legal, ¿no? En otras sedes. Y acá también, ¿no? Pero sí he visto que hay jueces que simplemente se olvidan, ¿no? Y yo no quiero irme sin decir algo, ¿no? O sea, y repetir lo que dije la primera vez que conversamos, Cristian. El primer golpe que nos dan es el golpe emocional. Es la primera victoria que tienen cuando nos denuncian falsamente, cuando empiezan a impedir que veamos a nuestros hijos. Es el primer golpe y es devastador, porque no estamos preparados para no ver a nuestros hijos o afrontar una denuncia por algo que no hicimos. No nos rindamos, hombres, y en general cualquiera que se vea afectado por una situación parecida. No nos rindamos y hablemos. Si hay que ir a llorar, porque también hemos visto que nos han dicho padres llorones, o Sí, me equivoco, Cristian. sí, nos han dicho ya. O te Una dicen, no, sesión. pero usted es el papá, usted no tiene afectación, no importa, presente, y quédense ahí y sigan e insistan y hagan ver la realidad. Porque si no, nos quedamos callados, ensimismados en nuestro dolor, como solía pasar, y como en determinado momento incluso, y lo confieso, porque yo también me vi tentado a veces, mejor dejo todo de lado, pero no. Cuando mi hijo crezca, y si tienen éxito en lograr que no va a pasar, pero si ese es el temor, pongámonos en ese supuesto, que mi hijo no me vea, y cuando sepa toda la verdad, guarden todos los registros, guarden todo. Y cuando su hijo les diga, ¿qué pasó, papá? Pasó esto.
y que sepan la verdad, porque no solamente tienen derecho a tener su padre, no solamente tienen derecho a tener su identidad, no tienen, solamente tienen derecho a ser respetados en su dignidad, sino que tienen derecho a saber la verdad. Y la verdad es lo que ellos sabrán cuando ya puedan juzgar y defenderse por sí solos. Y yo, de lo personal, no voy a aceptar ni tolerar que mi hijo, cuando crezca, me diga, papá, ¿y por qué no luchaste? Correcto. Así que, hijo, Yo también, discúlpame, Juan, yo también quisiera cerrar esto porque creo que ya vamos a cerrar, señalándoles a todas esas mujeres equivocadas en su maternidad, en su sentido de maternidad, que creen que los hijos son un objeto, una extensión de su cuerpo, o que su cordón umbilical nunca va a terminar con ellos, o que son una cosa, lo peor ya cuando los cosifican, que a todas las mujeres que se niegan a compartir, ¿no?, la crianza de los hijos tras un divorcio o una separación, tendrán pues tal vez la victoria, ¿no?, de creer que tienen a sus hijos. Pero desde ya les digo que desde ese momento ustedes han dejado de ser madres. Son cualquier cosa menos madres. No más hijos huérfanos de padres vivos. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, Juan. Y nada, a todos los padres, estamos en la lucha y siempre estaremos dispuestos a escucharlos porque ya no están solos. Muchas gracias, señores. amén. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Cristian. Gracias. Fuerza, fuerza.